Abrimos nuestro espacio Paso Corto, Vista Larga. En mi cartera hoy con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo el equipo y a todos ustedes. Encantado de verte un lunes más. Arrancar así el programa, la verdad es que es un gusto. Antes de correr hay que ver si podemos andar. Esto viene mucho al caso, además, también de nuestra sección Paso Corto, Vista Larga. Así es, Fernando, sin duda alguna. Antes de correr, lo primero que hay que empezar es a caminar, es a levantarnos, ¿no? Y además, un día como el de hoy, en el cual estamos celebrando el Día de la Educación Financiera, ¿no? Y ya saben ustedes que para conseguir ser cada vez más libres, sobre todo desde el punto de vista financiero, pues es un buen día para que todos ustedes, precisamente tomen las riendas de esa mayor cultura, mayor educación financiera y preocúpense de todos sus ahorros, de planificarlos. Hemos visto como consecuencia de la pandemia lo frágiles que podemos llegar a ser. Yo creo que nos ha enseñado muchas lecciones, ¿no? Y una de ellas precisamente es a planificar. Por eso es bueno que antes de correr precisamente es empezar a caminar. Y caminar además al lado de buenos profesionales como sois vosotros, en negocios de televisión, o al lado de profesionales como puede ser el asesoramiento financiero, porque el mayor riesgo que hay no es la inflación o no es que haya una desaceleración económica. Por cierto, es un cuarto elemento que se podría añadir esos tres que decías hace un momento, de elevadas materias primas, inflación, el tema de Evergrande, etcétera, ¿no? Sino también, por qué no decirlo, la desaceleración en el crecimiento económico a nivel mundial, que es otro factor que justifica que haya un entorno de más volatilidad en estos instantes. Pero todo esto, con un buen asesoramiento, lo que es una crisis se puede convertir en una oportunidad, o quizás una crisis lo que haya que hacer es replegar velas, ¿no? Con lo cual yo creo que nunca viene mejor pues lo que es esta sección, ¿no? Paso corto y vista larga. Oye, ya aprovecho, ya que tú has arrancado con el Día Mundial de la Educación Financiera. Seguramente hoy vamos a hablar y mucho, o hablarán otros compañeros, de los grandes errores que cometen los inversores. Yo te quería preguntar, ¿dónde hemos mejorado en los últimos años? Si es que realmente hemos mejorado. Yo tengo la impresión de que sí. Otra cosa es que no haya sido lo suficiente. Sí, yo creo que sí que hemos mejorado, sobre todo porque hemos aprendido o estamos aprendiendo a que muchas veces eso de la rentabilidad extra o grandes rentabilidades o grandes pelotazos, mucha de la gente sabe o porque lo ha vivido en carne propia, que va asociado con elevados niveles de riesgo, ¿no? En segundo lugar, hasta hace muy poco, la mayor parte del ahorro español estaba únicamente, o la mayor parte del mismo, estaba concentrado en depósitos y en ladrillo. Siguen siendo activos súper importantes en la mayor parte de ustedes, pero poco a poco se ha ido diversificando más. Lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer. Y no me refiero solo a la parte de inversión, que es la que tratamos aquí y la que tratan muchos otros compañeros, ¿no? Sino también la parte de planificación, en la parte de seguros, en la parte de cómo, por ejemplo, poder negociar, o primero entender la factura de la luz. Creo que es muy importante y sería bueno que todos la comprendiéramos. Es decir, para poder ahorrar, donde realmente hay que ahorrar. Es tan importante ahorrar como también es importante invertir, ¿no? Pero también saber leer una nómina, saber entender cuando nos presentan el contrato de un alquiler, de un inmueble, o comprar una vivienda, si es más interesante hacerlo a tipo fijo o tipo variable. Todas estas cosas son tan de nuestra vida cotidiana y que no le damos tanta importancia, y la tiene y mucho. Con lo cual, igual que nos preocupamos de nuestra salud, o deberíamos de hacerlo, como decía esta mañana una amiga que salía para caminar a primera hora de la mañana, digo, pues eso es súper saludable. Pues igual deberíamos también preocuparnos, sin duda alguna, de lo que es tan fundamental como es esos pequeños ahorros, cómo se pueden multiplicar y hacernos mucho más libres. Y hay que desmitificar, y con esto termino, hay que desmitificar algo que es solo el tema de las inversiones es o para gente que tiene mucha pasta, de mucho dinero, que es algo muy común, que se suele decir, además es algo muy joven, de dinero, o también desmitificar que solamente invertir es hacerlo en activos de mucho riesgo, y ahora lo más riesgo puede ser el tema de las criptodivisas, ¿no? Que yo creo que es algo que debemos también de trabajar para corregir. No digo que es una lucha contra, sino que sepamos en la parte de educación y de cultura que hay una paleta fantástica de activos que pueden ser muy interesantes
y que todos ellos, bien diversificados, deberán de jugar en nuestro equipo para intentar o bien defendernos los momentos de mayor volatilidad o ir al ataque cuando son momentos, sobre todo, que surgen oportunidades, ¿no? ¿Y qué daño siguen haciendo esas palabras tremendas cuando a alguien le preguntas o le enseñas, pues es una nómina, el recibo de la luz? Yo es que sois de letras, ¿no? Como soy de letras no tengo por qué entenderlo, como si Cervantes no supiese sumar o multiplicar. Pero bueno, por cierto, también me decía también un familiar mío que había que ir a la escuela, aprender a sumar y a multiplicar, que la vida ya se encarga de enseñarnos a restar y a dividir. Pero bueno, estas son otras cuestiones. Oye, José María, venga, paso corto, vista larga. Ahora mismo tenemos dos fondos, uno para una opción más táctica y otro para una opción más estratégica. Paso corto. Pues mirad, para el paso corto, dado que estamos precisamente en un entorno de volatilidad, venimos de un entorno de correctivo en la parte del mes de septiembre, veníamos de mes a mes con un resultado neto positivo en los mercados de activos de riesgo, incluso también para muchos mercados de deuda. Hemos entrado en septiembre y el resultado ha sido neto negativo. Previsiblemente habrá que estar muy atento, como bien decías tú, a los datos de empleo de Estados Unidos que conoceremos esta semana para ver el ritmo e intensidad en cuanto a la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, pero seguramente vamos a estar en un octubre, hemos empezado un octubre rojo y previsiblemente es un octubre de nuevo volátil. ¿Qué fondo traemos hoy? Un producto de la casa Candriam. Sería un fondo que es el Absolute Return Market Neutral. Es un producto que, traducido al castellano, lo que hace es invertir en posiciones largas, compradas, en acciones, y combinándolo con posiciones netas, posiciones vendidas, cortas, para tener una posición neta, es decir, no tener sensibilidad, buscar no tener sensibilidad al mercado, a los índices de bolsa, y el éxito es, bueno, pues acertar en qué compañías posiblemente en este entorno de volatilidad pueden hacerlo bien, esa es la posición larga, comprada, con aquellas posiciones cortas, vendidas, que pudieran caer. El fondo, en este ejercicio, está demostrando ser un producto que en entornos de volatilidad es capaz de sumar. Poquito, poco a poco, paso a paso, pero es un producto que en el año lleva una rentabilidad por encima del 5%, que para un producto con una vocación de retorno absoluto, sin duda alguna, es un muy buen compañero y sería como, bueno, pues para los peregrinos, sería como el bastón para cuando las cosas se ponen difíciles, no tropezar. Vale. Fondo de retorno absoluto, el primero de la gestora Candriam. Ya para una visión más a largo, creo que el que nos traes hoy es de la gestora Mandarina. Efectivamente, de la gestora de una boutique francesa, Mandarin. El Active es un producto que, invirtiendo en renta variable de zona euro, es un fondo que se centra sobre todo en aquellas compañías de nuestro universo, o de nuestro barrio, que sería Europa, pero sobre todo en empresas cotizadas en la zona euro, sobre todo grandes o muy grandes compañías por capitalización bursátil, pero tiene que cumplir dos criterios. En primer lugar, crecimiento sostenible, una palabra que se oye mucho junto con otras tantas, esto es muy importante, y la segunda, impacto social positivo. Esta gente, en el caso de Mandarin y a través de este fondo de renta variable zona euro, se preocupa mucho de algo que para mí es muy importante, y es la felicidad, por ejemplo, en el trabajo de tantas gentes, ¿no? Es decir, los sueldos que se tienen, la igualdad de género, el nivel de rotación, es decir, el nivel de promoción de la gente que está dentro de un mismo trabajo, la formación. Si una empresa le dedica horas y horas a formar a todo su equipo, ¿no? Lo que trata es retener el talento a la hora de formar parte de un proyecto empresarial o de atraer profesionales que sin duda alguna sean buenos. Pero también se preocupa de que las compañías no solo aporten valor a los accionistas o a los bonistas, es decir, a los tenedores de acciones o de bonos, sino también que tenga un impacto en su sociedad, en la sociedad en la cual se están desenvolviendo, que sea positivo. Con lo cual, esta es la idea de, mirando hacia futuro e invirtiendo en renta variable europea, que ya saben ustedes que es un mercado que nos gusta, pero con un impacto, en este caso con una visión o una selección de compañías que tiene impacto social positivo, a través de la gestora de Mandarin Active. Para finalizar, José María, y volviendo un poco al tema del principio, Día de la Educación Financiera, hoy nos has presentado un fondo de
retorno absoluto. Retorno absoluto o absolute return es lo mismo que un fondo long short, que por ejemplo ahora mismo están un poco también en el radar de muchos inversores, por ejemplo largos en bancos, cortos en bonos. Un fondo de retorno absoluto, primero, no es un fondo garantizado, no garantiza el capital invertido y que vayas a ganar siempre. Dos, un fondo de inversión de retorno absoluto es un fondo de inversión como cualquier otro producto y lo que hace es que utilizando posiciones tácticas y estratégicas, posiciones de corto, de medio y de largo plazo, lo que persiguen es, sin garantizar, tener un resultado positivo año tras año y algo muy importante, reduciendo el nivel de riesgo que se asume en cada momento. Lo que tú señalas de long short podría considerarse un fondo de retorno absoluto cuando tiene liquidez diaria. Las posiciones largas, las compradas, pesan un poco más que las posiciones cortas. Long short, la parte larga o la pata larga, pesa un poquito más que la corta. El fondo que hemos traído hoy, Market Neutral, la posición larga, la comprada, pesa lo mismo que la posición corta. Por eso decía que la sensibilidad es neutra al mercado, a los índices. Lo que se mediría, en este caso para aquellas personas que tienen un poquito más de cultura financiera, por la beta, por la sensibilidad del fondo al mercado de acciones. La beta normalmente suele ser 0, mientras que en el caso de un long short, la beta del fondo suele ser positiva y puede ser del 0,2, del 0,3, tiene algo de sensibilidad a los mercados de acciones. Perfecto, ya tenemos los dos primeros nombres para nuestra pizarra de hoy lunes 4 de octubre. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, un placer, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima semana. Buen negocio y buen camino. Muchísimas gracias. Hacemos ahora una breve pausa. Ya están por aquí mis próximos invitados, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, y Jorge Ufano, gestor de GPM. Vamos a tomarle el pulso al mercado enseguida, aquí en Negocios Televisión. Hasta ahora.